Siempre recordaré aquel verano en el que el pueblo entero parecía respirar un aire distinto, como si la calma que reinaba en las calles polvorientas fuera apenas una máscara que ocultaba algo latente, oscuro y demasiado antiguo para pertenecer al tiempo que habitábamos. Yo había regresado a la casa de mis abuelos tras muchos años de ausencia, buscando descanso y una especie de desconexión de la vida agitada de la ciudad. El pueblo, al que todos llamaban San Aurelio, estaba detenido en el tiempo. Calles de piedra, casas bajas con tejas rojas y puertas de madera que parecían cerrarse solas cada vez que alguien desconocido pasaba frente a ellas. Sin embargo, lo que más me llamó la atención no fue la quietud de la rutina rural, sino la presencia de una mujer que todos nombraban en voz baja, como si decirlo en alto pudiera despertar algo que preferían mantener dormido. La llamaban la vendedora, y aunque su título parecía inofensivo, la manera en que se hablaba de ella despertaba un escalofrío inmediato. No tenía tienda fija, no había registro de su llegada al pueblo, y sin embargo cada semana aparecía con un pequeño carro de madera cargado de objetos que nadie sabía de dónde provenían. Relojes antiguos que no marcaban la hora, muñecas de porcelana con grietas en la piel, y ojos de vidrio que parecían seguirte, collares oxidados, espejos empañados que no devolvían tu reflejo de la misma forma. Los niños la miraban desde lejos y corrían a esconderse. Los adultos se persignaban al verla, y los ancianos, que parecían los únicos que sabían realmente quién era, simplemente desviaban la mirada. Yo, con mi curiosidad intacta y una necesidad casi infantil de romper silencios, no pude evitar fijarme en ella desde el primer momento en que la vi cruzar la plaza principal. La primera vez que me crucé con ella, el aire del pueblo pareció detenerse. Era una tarde calurosa. El sol aún colgaba sobre las montañas lejanas y, sin embargo, una brisa fría recorrió la plaza justo en el instante en que su silueta apareció. Caminaba lentamente, como si no le preocupara el paso del tiempo ni las miradas incómodas que la seguían. Vestía siempre de negro, un vestido largo, gastado, que rozaba el suelo y ocultaba sus zapatos, un chal raído que le cubría los hombros, y sobre la cabeza un sombrero extraño, demasiado grande, que arrojaba una sombra perpetua sobre su rostro. Nunca logré distinguir con claridad sus facciones. Parecía que la luz evitaba su piel, como si algo en ella la rechazara. Lo único que llegué a notar con el tiempo era un brillo en sus ojos, un resplandor apagado, casi metálico, que me hacía pensar en cuchillos sumergidos en agua oscura. Su carro de madera crujía con cada paso. No era muy grande, pero parecía contener más cosas de las que físicamente podían caber en él. Dentro había objetos que desentonaban entre sí, piezas de épocas distintas, reliquias que daban la impresión de haber sido arrancadas de manos que ya no existían. Había relojes de bolsillo con agujas torcidas que giraban en sentido contrario, fotografías antiguas enmarcadas con rostros borrosos o tachados con tinta, llaves oxidadas que nadie sabía de qué puertas eran, y velas negras que, según escuché murmurar a una vecina, nunca se consumían aunque ardieran toda la noche. Aquel día la vi detenerse justo frente a la iglesia. Nadie más parecía atreverse a acercarse, pero mi curiosidad me empujó a dar un par de pasos hacia ella. Fue entonces cuando lo noté. El silencio absoluto. Ni pájaros, ni insectos, ni el ruido lejano del río. Nada. Era como si su presencia absorbiera los sonidos y los guardara en su carro junto con sus objetos imposibles. La miré de frente, intentando hallar algún rasgo humano bajo aquella sombra que la cubría, y entonces, sin mover los labios, escuché una voz. Era femenina, grave, y sonaba directamente dentro de mi cabeza. Tarde o temprano todos compran algo. Retrocedí de inmediato, con el corazón acelerado. Nadie más parecía haber escuchado aquellas palabras, pues la vida en la plaza continuaba como si nada extraño hubiera sucedido. Me refugié en la casa de mis abuelos y, esa noche, pregunté por ella durante la cena. El silencio fue inmediato. Mi abuela dejó caer la cuchara sobre el plato y mi abuelo, con una mirada severa,
Me ordenó no volver a pronunciar ese tema en la mesa. Ella no existe para ti, muchacho. Así debe ser. Pero yo sabía que existía. La había visto, la había escuchado, y la semilla de la intriga ya se había plantado en mí. No pasó mucho tiempo antes de que mi obsesión creciera. A pesar de las advertencias de mi abuelo, de los silencios incómodos de mi abuela y de las miradas evasivas de los vecinos, no podía dejar de pensar en la vendedora. Soñaba con su carro crujiente, con sus ojos metálicos brillando desde la penumbra, con esa voz que había escuchado dentro de mi cabeza como si fuera un eco que no me pertenecía. Había algo perturbador y fascinante en ella. La manera en que aparecía siempre al atardecer, como si temiera la luz plena del día, y la forma en que nunca parecía envejecer. Me di cuenta, observando con atención, que siempre vestía de la misma manera, con el mismo vestido oscuro, el mismo chal gastado, el mismo sombrero imposible de descifrar. Nunca cambiaba nada, como si el tiempo no pudiera tocarla. Comencé a seguirla en secreto. Me escabullía de casa cuando el sol empezaba a hundirse tras las colinas y me escondía en las calles, entre las sombras alargadas de los árboles. El pueblo entero parecía evitarla. Cuando su carro aparecía en la plaza, la gente se retiraba de inmediato, cerrando puertas, apagando luces, fingiendo que la rutina los reclamaba. Nadie quería tratar con ella, pero yo quería entenderla. La vi detenerse frente a casas abandonadas, tocar puertas que nunca se abrían y dejar objetos en los umbrales como si fueran ofrendas. Un espejo pequeño con marco dorado apareció un día en la entrada de la panadería, y al día siguiente el panadero fue encontrado muerto, con la garganta llena de vidrios diminutos, como si se los hubiera tragado. Nadie habló de eso. Nadie relacionó el hecho con la vendedora. Nadie excepto yo. Cada noche ella recorría el pueblo y cada noche algo cambiaba en alguien. Un vecino amanecía con la mirada perdida, como si hubiera olvidado quién era. Otro aparecía con riquezas repentinas, pero con la piel marcada de manchas oscuras que se expandían como raíces bajo la piel. Siempre había un intercambio, algo dado y algo arrebatado, aunque nadie quisiera reconocerlo. Fue entonces cuando comprendí que no era una vendedora común, no comerciaba por monedas o billetes. Sus ventas eran tratos, pactos disfrazados de transacciones inocentes. A veces entregaba un objeto y a cambio, el comprador obtenía aquello que más deseaba, aunque nunca sin un precio oculto. Una madrugada, mientras la seguía, la vi detenerse frente a un niño que jugaba solo en la calle. Llevaba en sus manos un pequeño trompo de madera que giraba sin detenerse, a pesar de que nadie lo impulsaba. El niño la miró con fascinación, y ella inclinó la cabeza como si lo estuviera observando desde un plano distinto de la realidad. Le extendió una muñeca rota, sin brazos, con ojos de cristal agrietados. El niño la tomó sonriente como si fuera un tesoro. A la mañana siguiente, escuché los gritos de su madre. El pequeño había desaparecido y en su cama solo había quedado el trompo, girando aún sin explicación. Nadie se atrevió a culpar a la vendedora, pero yo sabía lo que había visto. El pueblo se hundía cada vez más en su sombra. Esa misma noche, cuando me atrevía a acercarme un poco más de lo habitual, ella se detuvo de golpe. El carro chirrió con violencia y sus ojos metálicos se clavaron en mi escondite. Mi cuerpo entero se paralizó, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. La voz regresó a mi mente, más fuerte esta vez, casi como un trueno contenido. La curiosidad también tiene precio. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si me arrancaran el aire a tirones, y caí de rodillas. Cuando levanté la mirada, ella ya se había alejado, el carro desapareciendo en la oscuridad. Desde ese día, supe que yo también me había convertido en parte de su mercado, aunque aún no entendía cuál sería el costo. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. Intentaba vivir con normalidad, desayunar en la mesa familiar, ayudar a mi abuelo en las reparaciones de la casa, escuchar a mi abuela contar viejas historias en el sillón, pero nada conseguía distraerme de la certeza de que la vendedora me había marcado. Desde aquella noche, mi sombra se movía con un retardo extraño,
como si no obedeciera del todo a mis movimientos. En ocasiones, al mirarla en la pared, juraba que sus brazos se extendían más de lo natural, como si intentara alcanzarme. Los espejos también se volvieron enemigos. Reflejaban una versión de mí, con los ojos ligeramente más oscuros, con la piel apagada, como si algo estuviera drenando mi esencia poco a poco. Sabía que era el precio del encuentro, aunque aún no entendía qué había entregado para merecerlo. En el pueblo comenzaron a multiplicarse los rumores. La panadera dejó de hornear de repente, asegurando que cada hogaza que sacaba del horno le devolvía susurros en lenguas desconocidas. Un hombre, desesperado por salvar a su esposa enferma, apareció en la plaza con un relicario que supuestamente le había dado la vendedora. Su mujer sanó en cuestión de horas, pero él fue encontrado al día siguiente sin ojos, con los párpados sellados por dentro, como si la oscuridad hubiera cobrado su deuda. Aún así, nadie hablaba directamente de ella. El pueblo entero estaba atrapado en una especie de pacto colectivo de silencio, como si nombrarla pudiera invocarla. Yo, sin embargo, no podía apartarla de mi mente. Soñaba con su carro todas las noches, con el chirrido de las ruedas atravesando mi habitación, como si pasaran por el pasillo de mi casa. En esos sueños, ella se acercaba a mi cama y dejaba objetos sobre mi pecho: un anillo oxidado, una pluma negra, un reloj sin manecillas. Al despertar, esos objetos estaban allí, reales, fríos al tacto. Los escondía en un cajón, pero cada noche aparecían de nuevo, acumulándose como si fueran parte de un inventario que yo jamás había pedido. Era imposible escapar de ella. El precio que debía pagar me estaba persiguiendo, y peor aún no sabía cuál era la deuda. Una tarde, desesperado por respuestas, me armé de valor y hablé con el anciano que vivía en el extremo del pueblo, un hombre al que todos evitaban porque aseguraban que había perdido la cordura. Su nombre era Hilario, y lo encontré sentado en el umbral de su choza, con los ojos hundidos en un rostro curtido por el tiempo. Cuando mencioné a la vendedora, su mirada se nubló y comenzó a temblar. «Ella no vende», me dijo con voz quebrada. «Ella reclama. Cada objeto suyo es un sello, cada trato es una sentencia. No hay escapatoria. Quien recibe algo de sus manos ya pertenece a su inventario». Me tomó del brazo con fuerza y me susurró algo aún más aterrador: «Tú ya no eres dueño de tu nombre». Aquel encuentro me dejó devastado. Pasé horas frente al espejo, repitiendo mi nombre en voz alta, intentando aferrarme a mi identidad, como si pronunciarlo pudiera protegerme. Pero cada vez que lo decía, mi reflejo parecía responder con otro, uno que no lograba entender, como un eco en otro idioma. Supe entonces que Hilario tenía razón. Estaba siendo borrado, reemplazado, convertido en algo más, y el pueblo lo sabía. Cada mirada esquiva, cada silencio incómodo, cada puerta que se cerraba al verme era una confirmación. Me estaba convirtiendo en otro de sus objetos, parte de su inventario maldito. La última noche llegó sin aviso. El viento azotaba las ventanas como si alguien golpeara desde fuera, y el silencio del pueblo era tan absoluto que sentí que el mundo entero contenía la respiración. Intenté resistir, cerrar los ojos, aferrarme a la idea de que todo era producto de mi mente agotada. Pero entonces escuché el sonido inconfundible, el chirrido de las ruedas del carro, avanzando lento, como arrastrando el peso de todos los secretos del pueblo. No venía por la calle, lo escuchaba dentro de mi casa, en el pasillo, acercándose cuarto por cuarto. Me escondí bajo la cama, con el corazón golpeando como un martillo. El sonido se detuvo frente a mi puerta. Luego, un silencio espeso. Me atreví a mirar y la vi. La vendedora, alta, inmóvil, con su silueta recortada por una tenue luz imposible. Sus ojos no brillaban, eran pozos negros que absorbían todo. En sus manos ya no había objetos ni baratijas. Sostenía un libro viejo, enorme, con tapas de cuero desgastado. Lo abrió lentamente y comprendí con horror que no contenía palabras, sino nombres. Nombres escritos en tinta oscura, cada uno con una fecha al lado. Y allí,
Al final de la lista estaba el mío, escrito con la misma caligrafía que me había perseguido en sueños. No intenté huir, mis piernas no respondían. Lo único que hice fue pronunciar mi nombre, en un intento desesperado por reafirmar que aún era mío. Pero en el aire resonó otra voz, más profunda, más antigua, respondiendo en mi lugar. El eco me arrebató la boca, la garganta, la identidad. La vendedora sonrió, por primera vez, y cerró el libro con un golpe seco. Al hacerlo, todo se apagó. El viento, la casa, incluso el latido en mi pecho. Desperté al día siguiente, o al menos eso pensé. El pueblo seguía allí, pero nadie me miraba. Caminé entre las calles y las personas me atravesaban como si fuera humo. Corrí hacia mi casa y vi a mis abuelos desayunando en la mesa, sin reaccionar a mis gritos. Me acerqué al espejo y entonces lo comprendí. Ya no estaba allí. No había reflejo, ni sombra, ni nombre. Yo era ahora parte del inventario de la vendedora, una pieza más en su colección eterna. Y desde esa noche, cada vez que su carro cruza el pueblo en silencio, siento cómo mi voz, atrapada en algún rincón de su libro, susurra el próximo nombre que será escrito. Espero te haya gustado esta historia. Suscríbete, deja tu mejor comentario y nos vemos en el próximo relato.